Donald Trump, aprovechando la guerra en Medio Oriente, decidió levantar las sanciones petroleras contra Rusia. Estados Unidos suspendió por un mes las sanciones al petróleo ruso y la flota en la sombra, solo para India, debido a la guerra en Irán. La Casa Blanca permitió a la India comprar petróleo ruso ya cargado en tanqueros para mitigar la crisis petrolera causada por la guerra en la región petrolera clave del planeta, el Golfo Pérsico. Hoy, el ministro de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que Washington podría seguir suavizando las sanciones a la exportación de petróleo ruso por las acciones militares en Medio Oriente. Dicen que si la guerra sigue, Estados Unidos podría quitar todas las sanciones petroleras al Kremlin. Aquí está la primera consecuencia. El petróleo ruso de la marca Urals se vende por primera vez con una prima sobre el Brent de referencia. Esto ocurre en los puertos de la India debido al aumento de la demanda. El precio del Brent subió 25% en la última semana, alcanzando casi $90 por barril. A la vez, los precios del Urals crecieron aún más, subiendo un 50%, y eso no es todo. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, le den like al episodio y dejen cualquier comentario debajo de este video, para que los algoritmos de YouTube recomienden este episodio a más espectadores. Y por favor, suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción de este video, ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Mientras todos se enfocan en la guerra con Irán, en el entorno de Donald Trump decidieron ayudar a Vladimir Putin levantando sanciones petroleras a Rusia. Washington podría seguir suavizando las sanciones a la exportación de petróleo ruso por la continuación de acciones militares en Medio Oriente. Así lo declaró Scott Bessent, jefe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. A continuación su cita. Debido a la escasez temporal de petróleo en el mercado mundial, permitimos a la India aceptar petróleo ruso. También podemos levantar las sanciones sobre el suministro de otro petróleo ruso. Según Bessent, cientos de millones de barriles de petróleo sancionado ya están en buques petroleros en el mar. Y Estados Unidos está considerando la opción de levantar las restricciones sobre la venta de estos volúmenes para crear un exceso de oferta. Washington anunciará las decisiones tomadas para aliviar la tensión en el mercado petrolero causada por el cierre de facto del estrecho de Hormuz debido a la guerra contra Irán. Aunque, les recuerdo, la víspera Donald Trump declaró que sí, ya no hay ningún problema, ya desbloqueamos el estrecho de Hormuz, todo está bajo control, por eso los petroleros pueden navegar libremente ahí. Y eso sorprendió, ¿saben?, a muchos incluso más que la declaración anterior del mismo Scott Bessent. El 6 de marzo Estados Unidos suspendió por un mes las sanciones al petróleo ruso y la flota en la sombra solo para la India, debido a la guerra en Medio Oriente. La Casa Blanca permitió a la India comprar el petróleo ruso ya cargado en los petroleros para aliviar la crisis petrolera provocada por la guerra. Por la guerra en una región clave productora de petróleo del planeta, es decir, en el Golfo Pérsico. Y ayer ese mismo Bessent aseguraba que, cito, fue intencional. Una medida a corto plazo no traerá un beneficio financiero significativo a las autoridades rusas, ya que solo permite transacciones con petróleo que ya está en el mar. India y China fueron los principales compradores de petróleo ruso sancionado tras la invasión de Rusia a Ucrania. Antes del ataque a Irán, Estados Unidos convenció a la India, mediante sanciones y aranceles, de reducir el comercio de petróleo con los rusos. Por ello, grandes volúmenes de petróleo ruso quedaron varados en petroleros esperando compradores. Y Putin ofrecía descuentos enormes en ese petróleo atascado en petroleros en mar abierto, con tal de que alguien lo comprara. Nadie quería tratar con los rusos, así que el petróleo permanecía semanas en los petroleros esperando comprador. Y mientras tanto, en Rusia, las compañías petroleras ya se veían obligadas a reducir la producción porque no había dónde almacenar ese petróleo. Pero aquí vale la pena explicar de inmediato un punto muy importante para ser más objetivos. Analistas señalaron que India habría retomado la compra de petróleo aunque Estados Unidos no levantara las sanciones por dos razones. La primera, la India.
sufrirá más que las principales economías por la guerra de Estados Unidos con Irán, pues casi la mitad del petróleo importado pasaba por el estrecho de Hormuz y la India carece de reservas estratégicas. Mientras que China acumuló reservas capaces de sustituir completamente todas sus importaciones de petróleo durante 3 a 6 meses, en la India las reservas, en el mejor de los casos, alcanzan para unas pocas semanas. En segundo lugar, la India apenas recientemente dejó de hacer compras masivas de petróleo ruso sancionado barato y tiene suficientes esquemas y vínculos con vendedores rusos y la flota en la sombra para reanudar rápidamente este comercio del que la India se despidió hace tanto. Otra verdad es que el alivio de sanciones y el alza del petróleo benefician a Rusia, pese a lo que diga la ministra de Finanzas Bessent. Rusia, antes del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, reducía sus ventas de petróleo y gas al extranjero por las sanciones occidentales contra el Kremlin y la flota de petroleros en la sombra. En el mar, en los petroleros, al 4 de marzo había oficialmente 120 millones de barriles de petróleo ruso. Muchos de esos volúmenes no tenían comprador final. La mayoría de esos petroleros de la flota en la sombra están ahora fondeados en aguas asiáticas, cerca de la India. Después de que se levanten las sanciones a la India, a Rusia le será mucho más fácil vender ese petróleo, y no solo más fácil, sino también más caro. Aquí una noticia con declaraciones de Scott Bessent. El petróleo Urals de Rusia se vende por primera vez con prima. Al referente Brent en las entregas a los puertos de la India, en medio del aumento de la demanda relacionado con la guerra en Medio Oriente. El precio del Brent subió 25% la última semana, llegando a casi $90 por barril. Al mismo tiempo, los precios del Urals ruso superaron este aumento, subiendo en realidad un 50% hasta alcanzar el $68.6, desde los $45 por barril a finales de febrero. El precio del petróleo ruso subió el doble que el estadounidense. Desde 2022, el petróleo ruso se vendía en India varios dólares más barato que el Brent, ya que Moscú se vio obligada a redirigir sus exportaciones a Asia después de que la Unión Europea impusiera un embargo a la compra de materias primas rusas. Últimamente, las refinerías indias han usado activamente petróleo de Rusia. Ahora, esa insolente Rusia puede subir el precio del petróleo. Aprovechando la situación del mercado, Rusia estaba dispuesta incluso a pagar ofreciendo enormes descuentos con tal de que alguien comprara ese petróleo. 120 millones de barriles de petróleo en petroleros en mar abierto son volúmenes enormes y por lo tanto Rusia ya no tenía dónde almacenar ese petróleo. Además, ese paso por parte de la administración de Trump realmente ayudará mucho a alguien más además de Rusia. No se podrá calmar los mercados mundiales ni evitar una crisis energética en Europa y Asia. Si el estrecho de Hormuz se cierra por mucho tiempo, dejaría de pasar el 25% del petróleo y productos del Golfo Pérsico al mercado mundial. Aproximadamente el 80% de todo esto iba a Asia, por eso ningún barril ruso podrá calmar la situación. Solo si Trump realmente no cancela todas las sanciones contra la Federación Rusa, como mencionó Scott Bessent. Sin embargo, ese paso socava la idea de las sanciones. Kirill Dmitriev, representante del presidente de Rusia, dijo que negocia con Estados Unidos suavizar las restricciones al petróleo ruso. Las sanciones occidentales dañan la economía mundial como se ha demostrado. Esta narrativa es la que Rusia ha promovido sin éxito desde 2014 y por primera vez tuvo la oportunidad de presumir este argumento. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si les gustó este episodio, pueden apoyar económicamente este canal de YouTube. Suscríbanse, den like, activen la campanita y cuídense. Más info en la descripción o por código QR. Sus recomendaciones de publicidad siguen. Hasta la próxima y estaré agradecido por cualquier apoyo que me puedan brindar. Eso es todo, cuídense. Subtítulos.